la comuna de Molina, a orillas del río Lontué, que con la memoria propia de los ríos, desgraciadamente en las últimas semanas entró a estas casas y le causó mucho daño y mucho dolor a muchas familias. Estamos hoy día, en este momento, finalizando una nueva jornada de trabajo, desplegados en terreno, que es donde, insisto, nuestro gobierno tiene que estar. En la mañana estuvimos en Villa Alegre, en donde compartimos la alegría de los vecinos y vecinas del conjunto habitacional Villa Don Jaime I, quienes después de más de 8 años, en algunos casos 15, en otros incluso 20, recibieron las llaves de sus viviendas definitivas. Viviendas que, como he señalado en anteriores ocasiones, son producto del trabajo conjunto del Estado. Porque ustedes ven que el comité se había constituido hace 8 años en el gobierno de la presidenta Bachelet. Las casas se comenzaron a construir en el gobierno del presidente Piñera. Y hoy día nos toca a nosotros inaugurarla. Y así va un ciclo virtuoso en donde estamos tratando de apurar el tranco, pero en donde seguramente a futuros presidentes o presidentas les tocará inaugurar lo que estamos haciendo hoy día también con el plan de emergencia habitacional. Ahora estamos aquí en Molina junto con la alcaldesa Priscila Castillo, si no me equivoco, sector de Carrizal. Sí, en la población del Carrizal, en Lontué, con Priscila, con la ministra de Bienes Nacionales y además encargada para la reconstrucción, Javiera Toro, la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Algueta, y acabamos de finalizar un recorrido por este sector, pero por sobre todo estamos con los vecinos y vecinas. Estamos con don Israel, que perdió su casa, con Eddie, que también perdió toda su casa. Estuvimos con vecinos que están con niños todavía ahí en este sector. Y la buena noticia es que estamos trabajando a todo ritmo, a todo pulmón, para poder traerles alivio, para poder traerles dignidad. Gracias, y tal como hoy nos transmitieron la señora Eddie o Miguel Ángel o Israel, y recogiendo sus dolores y preocupaciones, no esperamos, sino que estamos avanzando en la pronta recuperación de los servicios básicos y la reparación del daño de las zonas afectadas. Viviendas de emergencia que están ya construidas, estamos conectándolas a las fosas sépticas, estamos ya además instalando la luz y pronto van a tener, ahí ya han llegado las camas y los kits de emergencia. Además, se han pagado, y me lo han contado los mismos vecinos de acá del sector, los bonos de emergencia. En el caso del vecino de la casa aledaña ya había recibido el 1.500.000 pesos que empezamos a pagar desde el día lunes. Todas estas viviendas y ayudas son parte fundamental de nuestro plan de recuperación de ayudas tempranas. Un plan que contempla una inversión de 86.600 millones de pesos aproximadamente y que en 4 ejes: habitabilidad y vivienda, rehabilitación productiva, recuperación de infraestructura y el apoyo a los municipios para la gestión de los gastos de emergencia y las medidas de apoyo, vamos a nuevamente ponernos de pie ante las inclemencias de la naturaleza. Y lo vamos a hacer en conjunto con las víctimas, en conjunto con los afectados, trabajando codo a codo con ellos, porque ellos son los que nos dan la fuerza y además son los que a quienes nos debemos. Para que sepan quienes nos están escuchando en otras comunas afectadas, les aprovecho de recordar que para optar a una vivienda de emergencia es importante que las familias afectadas tengan llena la ficha básica de emergencia, la FIBE, y que para eso puedan recibir a los equipos de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que está a cargo de este despliegue, que está trabajando en conjunto con las municipalidades y gobiernos regionales. Está también nuestra gobernadora, quien la había visto, y nuestro delegado de acá del Maule. Hasta la fecha hemos catastrado a 10.244 hogares afectados. Puede que todavía falten, vamos a estar en todos los terrenos, hasta los más recónditos, como nos han visto ahí en Ñiquén, en Los Queñes, en Coltauco, en Licantén, en las diferentes regiones, en Talagante, en Pudahuel, en todos los lugares afectados. También es importante que el hogar damnificado haya sido catastrado con la ficha 2 del Ministerio de Vivienda, que sea vivienda principal y que se tenga un terreno propio, cedido o con autorización del propietario para la instalación de la vivienda. Y el terreno debe estar limpio para que Senapred cuente con la información del hogar afectado y realizar la asignación, y ahí las municipalidades están ayudando mucho y no solamente las municipalidades, la sociedad civil también, con las retro, con los camiones para poder limpiar el territorio. Además hay
un proceso que ha estado a cargo del Ministerio de Salud. Ustedes saben, la ministra Jimena Aguilera está todavía preocupada del tema sanitario con la crisis, con el virus incisional, pero la subsecretaria Albagli ha estado preocupada de ir entregando vacunas a todos los sectores en donde hubo daño para también proteger la salud de la gente. Estamos mejorando los estándares en la calidad de las viviendas que entrega el Estado. Sabemos que nunca va a ser suficiente. Estas viviendas se han agrandado respecto de cómo eran antes, de 18 a 24 metros cuadrados. Ha mejorado también ha mejorado la estructura, que pasó a ser de paneles de madera a paneles estructurales que son isotérmicos con aislación, pero sabemos que no hay nada como la vivienda definitiva propia y por eso no nos vamos a quedar solamente en la emergencia, sino que vamos a trabajar con la vista puesta también en atender la urgencia, pero en el largo plazo para que todos quienes se vieron afectados puedan tener condiciones de vida dignas como se merecen. Gracias, señor presidente. Queridas y queridos compatriotas, junto con el despliegue e implementación del Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas, la reconstrucción tiene que considerar también las particularidades de las zonas y los efectos propios de la crisis climática. Y tenemos que tomar medidas de mitigación, pero también de adaptación. Por ejemplo, ustedes saben, en Licantén es la segunda vez en que por condiciones del terreno se inundaba el hospital, lo que evidentemente la naturaleza nos está diciendo: el hospital no puede estar ahí. Hoy día hay autoridades de gobierno en el terreno para identificar un nuevo terreno para el hospital de Licantén. Además, nos obliga a construir acá en el sector de Carrizal. También hay lugares y sectores de riesgo, por lo tanto tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial que sea mejor y eso lo tenemos que construir con los vecinos, pero para eso necesitamos la colaboración de los vecinos. Porque acá ya se habían inundado el 86, Sí. ahora pasó el 2008 también. Tenemos que ser cuidadosos para generar todas las medidas para que esto, ojalá, estar lo más prevenidos posible. Vamos a mejorar los refuerzos de los ríos también y fiscalizar de mejor manera en otros sectores. Esto lo vi en el río Mapocho, lo vi también en el río Cato, que las empresas de árido funcionen con mucha fiscalización para que no afecten el curso natural de los ríos. Además de dar respuesta con rapidez a lo que nuestros compatriotas requieren, quienes ejercemos cargos públicos tenemos que estar desplegados en los territorios para conocer de primera fuente sus preocupaciones. Así, por ejemplo, podemos ver a familias con hijos que están acá, que requieren ayuda urgente, o situación de personas en situación de discapacidad, que requieren elementos distintos. Y por lo tanto, la tarea de la ministra Javiera Toro es justamente poder estar desplegada en el territorio para ver la pertinencia de las soluciones en cada lugar. Esto no se puede decidir desde una oficina en Santiago, se tiene que hacer con los vecinos en el territorio. Tengan certeza y confianza en que como país vamos a ponernos nuevamente de pie y que como gobierno y Estado de Chile, porque no somos solamente nosotros quienes estamos en política, son también las instituciones permanentes, el ejército, los bomberos, los trabajadores y trabajadoras públicas, las diferentes fuerzas armadas, la sociedad civil. Con todos ellos nos vamos a poner de pie. Muchísimas gracias y un abrazo a toda la comuna. Acá, presidente. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Queríamos preguntarle por un tema de contingencia, más bien, presidente, ¿cómo está? Queríamos preguntarle sobre la renuncia de Patricio Fernández, más allá de que se concretó esta mañana. ¿Usted cree que él se equivocó en el análisis, en el relato que él estaba construyendo en torno a la conmemoración de los 50 años? ¿Cómo responde también a quienes dicen que a raíz de estas presiones, de agrupaciones de memoria, de algunos sectores políticos, se estaría instalando solamente una visión de lo ocurrido previo al 11 de septiembre y también sus consecuencias? Y si nos pudiera comentar quién va a quedar a cargo de esta coordinación. Mire, en primer lugar, creo que es importante señalar, más allá de las polémicas, que las agrupaciones de memoria y derechos humanos han sido las principales responsables de que en Chile hayamos logrado avanzar en un poco, aunque sea un poco, porque todavía es insuficiente, de justicia respecto a las atrocidades que cometió la dictadura militar. Y además son estas mismas agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, quienes han sido el puntal, el pilar para mantener viva la memoria que muchos
cómodamente les gustaría olvidar y nosotros no estamos dispuestos a olvidar. Por lo tanto, a esas organizaciones, a su lucha histórica, a su perseverancia, todo mi respeto. Dicho eso, yo creo que acá no tenemos que entrar en peleas entre quienes tenemos convicciones que apuntan en la misma dirección. Yo no tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que no solo es tremendamente respetuoso de los derechos humanos, como lo ha dicho explícitamente, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado. Pero él entiende, y así lo hace ver en su carta, que si su figura en este momento se constituye en un obstáculo para que las actividades en conmemoración del golpe de Estado de 1973, de los 50 años, él decide dar un paso al costado y yo eso lo valoro su trabajo, valoro su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas y su convicción en contra del quiebre de la democracia. Y a lo que yo invito hoy día es a que todos convengamos en a lo menos dos cosas a propósito de los 50 años. Uno, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Y que por lo tanto, un golpe de Estado es absolutamente injustificable. Y dos, que ninguna diferencia que tengamos puede justificar ni validar el violar los derechos humanos de quien piense distinto. Es sencillo, es simple y yo espero que este sea un consenso transversal y generalizado. Y que la conmemoración de los 50 años en el marco de memoria, democracia y futuro, que fue parte del trabajo justamente que estaba realizando Patricio, sea un momento de encuentro y no de más divisiones. Y en eso yo por lo menos voy a estar plenamente dedicado. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, reconoció que tuvo información parcial del caso de Democracia Viva 10 días antes de que se hiciera público en los medios. Parte de su alianza de gobierno, presidente, el socialismo democrático, dice que el senador ya no es un interlocutor válido. ¿Usted coincide con eso? ¿Qué llamado le haría a los partidos que lo apoyan a usted? ¿Y usted puede confirmar que ninguna persona del gobierno recibió información antes de estas publicaciones? Además, presidente, ¿cómo ve que parte importante de la oposición esté levantando antecedentes para una acusación constitucional contra los ministros Montes y Jackson? Gracias. Poquitas preguntas. Deja ver si alcanzo deja ordenarla. Acá el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación. Un oficio que envía a la diputada Giovanna Humada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Y se va a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales si es que corresponden, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan. Por lo tanto, en esto lo reitero, lo que he señalado desde un principio. Yo acá no pongo las manos al fuego por nadie. Todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado. Y hay quienes... A veces hay quienes parecieran querer instalar una contradicción entre quienes hacen las denuncias y el gobierno. Yo le digo, bienvenidos a quienes hacen las denuncias. Queremos colaborar en eso. Y lo que yo le he instruido a nuestro gobierno es que tiene que prestar toda la colaboración, y no solamente una colaboración que sea reactiva, sino que tiene que trabajar con iniciativa propia para averiguar si es que existen más irregularidades. Y además de eso,
hemos convocado a una comisión de alto nivel para poder mejorar los estándares que existen en la colaboración que realizan fundaciones y corporaciones con el Estado, que son muchas. Porque lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas en esto y no puedan seguir realizando esa labor. Y por eso yo pido que seamos cuidadosos en distinguir, pero que se sepa de manera muy clara que desde el gobierno no se va a proteger a nadie, absolutamente a nadie, no se mete la suciedad debajo de la alfombra. Que todo, absolutamente todo, salga a la luz y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones, Fiscalía, Contraloría, con el mismo rol investigador que tiene la Cámara de Diputados. Y me pongo, no solamente yo, sino todos mis colaboradores a disposición para avanzar en eso, porque la fe pública es algo que tenemos que cuidar, cuesta mucho armarla. Y es muy fácil que se caiga. Yo por lo menos voy a estar dedicado totalmente en ese espíritu. Respecto a las discusiones que hay al interior de con los dichos del senador Latorre, el objetivo del gobierno, acá no, el que pierde no es un partido, no es el gobierno, los que pierden finalmente son estos vecinos que van a demorarse más en recibir los apoyos que necesitan. Entonces, no empecemos con peleas entre nosotros. Acá tiene que haber, y permítame extenderme incluso un poquito más en esto. A mí me parece que en esto todos debiéramos estar en la misma vereda. Transparencia total, da exactamente lo mismo el partido político, mejorar los estándares y trabajar juntos por la gente, que eso es lo que estamos haciendo aquí en el terreno. Los parlamentarios tienen el derecho de ejercer las acciones que ellos estimen convenientes en materia de fiscalización. Y frente a eso, no corresponde que yo me pronuncie o que les diga lo que tengan que hacer. Lo que yo pido es que pongamos en el centro a la gente, a las personas que lo necesitan, y salgamos adelante como país desde esa perspectiva. Presidente, buenas tardes. Katy Figueroa, de Diario El Centro, de acá la región del Maule, y en representación también de otros medios de comunicación de la región. Nos gustaría hablar específicamente de la reconstrucción y la visita que está haciendo a nuestra región, pero también sabemos que tenemos bastantes lugares afectados, no tan solo acá en Molina, el lugar donde estamos, en Licantel, sino que también tenemos lugares como Longaví, como Linares, el sector cordillerano, Constitución. ¿Qué va a pasar también con esas personas? ¿Cómo van a llegar las ayudas? También hablar de la conectividad que tienen las personas afectadas en estos sectores y también hablar de aquellos emprendedores. Somos una región que tenemos muchos emprendedores que lo perdieron todo. Hablamos también de los empleos de muchas personas que son temporeros y que también necesitan saber cuáles son las posibilidades que van a tener con esta ayuda de emergencia. Mira, a mí me tocó en un sector rural de Coihueco el conocer la experiencia de personas que trabajaban justamente de temporeras en la poda de árboles y después en la cosecha de arándanos en sectores aledaños. Y que efectivamente existe el riesgo de que pierdan no solamente lo que perdieron en sus enseres en su casa, sino el trabajo de un año. Y por eso instruido, y tal como lo decía al comienzo, de que acá tiene que haber un plan estamos trabajando en un plan de recuperación productiva que vaya más allá de la emergencia misma, de lo que se ve en lo inmediato. Ahora estamos desplegados en todo el terreno. El otro día, cuando estuvimos en Ñiquén, en Los Queñes, en la región del Ñuble, estábamos reconstruyendo caminos. Y ahí vi como Vialidad del MOP, inmediatamente en un lugar en donde el río se había comido el camino, había logrado hacer un bypass rápidamente y ya habíamos logrado recuperar la conectividad. Lo mismo en el sector de Alto Biobío, que tienen un problema de conectividad brutal de hace mucho tiempo, pero que retrocedimos 10 años en conectividad. Y ahí nos comprometimos con ellos en trabajar muy intensamente en eso. Entonces, que no le quepa duda que estamos desplegados en todo el territorio, pero ahora y de ahora en adelante,
esas preguntas las responderá la ministra Javiera Toro, que es quien está a cargo justamente del proceso de reconstrucción, así que ella te va a poder ir dando más detalles a medida que avancemos. Javiera, si quieres, ministra. Buenas tardes. Como señalaba el presidente, yo asumí esta semana como encargada de la reconstrucción y voy a estar con la labor de coordinar este proceso y sobre todo considerando que aquí existen múltiples ministerios, servicios y también otras instituciones descentralizadas como los gobiernos regionales, como los municipios, y voy a estar haciendo esa labor de coordinación para el proceso de reconstrucción, pero teniendo claro que nuestro gobierno desde el primer día está trabajando. Aquí están implementándose ya el plan de recuperación, de ayudas tempranas, lo mismo que acabamos de ver aquí con las viviendas de emergencia y asimismo con la conectividad. Así como preguntaban recién ustedes sobre la conectividad, es algo en el que el Ministerio de Obras Públicas también está trabajando intensamente. Hemos tenido daños muy importantes y eso todavía hay lugares donde se está haciendo la evaluación, todavía hay puentes donde hay que esperar que baje el río para poder evaluar su situación, pero ya se está avanzando, los equipos han estado intensamente trabajando en las regiones afectadas, ya se han recuperado o habilitado 9 puentes y así se sigue trabajando y todos los días los equipos del gobierno y de todos los servicios están muy comprometidos para llegar con estas ayudas. En todos estos ámbitos que tienen que ver con la habitabilidad, pero que también tienen que ver con la conectividad y con la recuperación productiva. Permiso. ¿Puedo agregar una cosita? Luis quiere hablar, el de chaqueta se llama Luis. No, quiero agregar algo que lo dije ayer, pero me parece importante repetirlo. Que es a propósito de otra cosa. La próxima semana, nosotros con algunos ministerios tenemos programada de hace muchos meses una gira internacional en el marco de la cumbre CELAC Unión Europea. Y en donde además hemos sido invitados hace muchos meses también a una visita oficial a España, a Francia y a Suiza, en donde vamos a firmar convenios que van a ser muy importantes para traer inversiones a Chile y para tener avances relevantes en materia de ciencia, intercambio en materia educacional, la perspectiva de energías renovables no convencionales y cosas que son relevantes para el país, además de una cumbre con los mandatarios de todos los países de la Unión Europea y de América Latina, CELAC-UE. Lo quiero decir porque a veces cuando uno tiene esta gira piensan que a uno se le ocurre irse el mismo día. Estas son cuestiones que están planificadas con mucha anticipación y me parece importante acá desde terreno contarles también de que este tipo de actividades están programadas con antelación. Muchas gracias a todos, que les vaya muy muy bien.